¿Qué tal? Sean bienvenidos a este video en el cual veremos lo que son las medidas de tendencia central. Para empezar, analizaremos qué es una medida de tendencia central, pues más que nada son medidas que ocupamos en estadística. ¿Y qué es la estadística? Pues la estadística es la rama de las matemáticas que estudia los procedimientos para recopilar, analizar, organizar e interpretar los datos con el fin de sacar una conclusión. Por tanto, volvemos a lo que son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, como ya lo había dicho en un principio, son medidas estadísticas que nos ayudan a resumir de un conjunto de datos, sacar un solo dato. ¿Y cómo? Pues haciendo su respectivo análisis. Ahora, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Son tres, y la primera es la mediana, y se representa con la letra M. Después, la siguiente medida de tendencia central es la moda, y la representamos con el prefijo mo. Y por último, la tercera medida de tendencia central es la media aritmética, y se representa con una X y una barrita sobre ella, de esta forma. Ahora, ¿para qué nos sirve calcular estas medidas de tendencia central? Pues nos sirven para interpretar datos, comparar esos datos, resumir ese conjunto de datos a uno solo, llegar a conclusiones del análisis de ese conjunto de datos, que por consiguiente nos llevará a que se tome una decisión. Bien, ¿por qué se les conoce como medidas de tendencia central? Lo explicaré con un sencillo ejemplo. Imaginemos que tengo un conjunto de datos de estaturas de alumnos de una escuela, como aparece del lado izquierdo. Y si yo graficara toda esa información, las medidas de tendencia central me ayudarían a encontrar el valor de en medio o el dato central de todo ese conjunto de datos. Es decir, que estaría encontrando el centro de todo ese conjunto de datos. Pero si me pidieran graficar la estatura de 100 alumnos, pues resultaría algo complicado, y es por ello que es mucho mejor calcular las medidas de tendencia central, las cuales las calcularemos con un ejemplo sencillo. El ejemplo sería, si alguien me preguntara cuántas horas paso en redes sociales a diario, para ello tendría que hacer mi conjunto de datos, poniendo los días y registrando en cada día las horas que yo paso en mis redes sociales, que serían lunes, martes 5 horas, miércoles 3 horas, jueves 5, viernes 4, sábado 5 y domingo 6. Y ya que de mi conjunto de datos yo solo necesito el dato central para dar una sola respuesta, me apoyaré en la mediana. ¿Y qué es la mediana? Pues la mediana es el valor medio de una secuencia ordenada de datos. Y la calcularemos de la siguiente forma. De mi conjunto de datos, que son las horas que yo paso en redes sociales a diario, tengo que ordenarlas de mayor a menor según su valor, o también de mayor a menor. Yo las ordenaré de menor a mayor, por tanto empiezo con el 3,
el siguiente valor será 4, después 5, pero el valor del 5 se repite 3 veces y por tanto también tengo que mencionarlo o escribirlo 3 veces. Después seguiría 6 y del día domingo también 6 horas. Ya que ordené todos mis valores de menor a mayor, empiezo a cancelar un número de cada extremo. De esta forma, elimino el 3 con el 6, después el 4, 6, y el 5 con el otro 5. Y me queda un valor central, que es el 5. Por tanto, la mediana será igual a 5 horas. Como observaron, ordenamos todos nuestros datos y la mediana fue el valor central de todo ese conjunto de datos. ¿Cuál es la ventaja de calcular la mediana? Pues la ventaja es que se puede calcular cuando tengamos valores muy grandes o muy pequeños que puedan distorsionar nuestro conjunto de datos. ¿Y cuál es la desventaja? Pues las desventajas es que muchas veces el valor central no es muy preciso. Ahora, de ese mismo conjunto de datos calcularemos la moda. Para empezar, ¿qué es la moda? La moda es el valor o dato de una serie que tiene más frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la moda es el dato o el valor que más se repite en mi conjunto de datos. Por tanto, para calcularla, observo mi conjunto de datos y analizo cuál de ellos se repite más o cuál tiene mayor frecuencia. Y observo que el dato que tiene mayor frecuencia es el 5, ya que se repite más veces. Y por tanto la moda será igual a 5. Y como estoy hablando de mi ejemplo, sería 5 horas. ¿Y cuál es la ventaja de calcular la moda? Pues que la moda se puede calcular con la simple observación, como lo hicimos, simplemente observando qué dato tiene mayor frecuencia. ¿Y cuál sería una desventaja? Pues una desventaja es que igualmente la moda no es muy precisa. Y por último pasamos a la media aritmética, que se identifica con el símbolo de la X, que ya habíamos visto anteriormente. ¿Y qué es la media aritmética? Pues la media aritmética es un promedio. Todos alguna vez hemos sacado un promedio, y más que nada, o más comúnmente, en nuestras calificaciones. ¿Y cómo calculo la media aritmética? Pues tengo que sumar todos mis datos. Es decir, que tendré que sumar 6 más 5 más 3 más 5 más 4 más 5 nuevamente y por último más 6. Y toda esta suma la tengo que dividir entre el número total de datos, que es 7, ya que son los 7 días de la semana, según mi ejemplo. La suma de los valores de mis datos me da un total de 34, pero recordemos que esto lo tengo que dividir el número de mis datos, que es 7. Y el resultado de mi división será 4.86, es decir, que la media aritmética es igual a 4.86. Por tanto, recordamos nuestros resultados anteriores. Mediana de 5, moda de 5 y media aritmética es igual a 4.86. Y es así como calculamos las medidas de tendencia central, que nos ayudan a encontrar el valor de en medio de todo un conjunto de datos, que nos ayudan a analizar de mejor forma la información y sacar conclusiones. Y después de sacar conclusiones podremos llegar a tomar mejores decisiones.
Y respecto a nuestro ejemplo, pues la conclusión sería que pasamos alrededor de 5 horas diarias en nuestras redes sociales y como decisión podríamos decir que es bastante tiempo en un día. Este es un ejemplo sencillo de cómo podemos calcular la mediana, moda y media aritmética. Espero les sea de utilidad y nos estamos viendo y escuchando en el próximo video. Gracias.